Termodinámica. Hoy vamos a empezar el estudio de una de las ramas más apasionantes de la física. A pesar de que este es un curso de química, la termodinámica es una rama de la física. La vamos a utilizar como introducción para poder abordar, desde el punto de vista termodinámico, los fenómenos químicos en esa rama de la química que se conoce como termoquímica. Pero el estudio de la termodinámica tiene valor en sí mismo. Es una de las ramas más fructíferas para el estudio y para la comprensión de cómo funciona la naturaleza. Así que nos vamos a meter en un tema realmente importante que puede aplicarse prácticamente a cualquier situación de la vida. Si queremos comprender cómo funciona el universo, tenemos que comprender la termodinámica. Bueno, ya que afirmamos que la termodinámica es una rama de la física, es bastante pertinente ubicar un poco la termodinámica en el campo general de la física. Este es un esquema en el que se ven las ramas de la física de manera bastante simplificada. En realidad, un esquema más completo tendría que tener más flechitas, más conectores y algunas áreas más en última instancia. Pero podemos decir que fundamentalmente la física se divide en hay dos grandes ramas de la física. La física clásica, la física que dominó el mundo nace con los trabajos de Galileo Galilei, allá por el siglo XVI. Hay mucho astrónomo en el nacimiento de la física clásica. Tenemos a Copérnico, tenemos a Kepler y tenemos al grande Newton, Isaac Newton, que es el que prácticamente compila lo esencial de lo que conocemos como física clásica, fundamentalmente en el área de la mecánica. O sea, física clásica, si en mecánica clásica, tenemos otra área que se desarrolla fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, que es el electromagnetismo, y aparece acá como una de las ramas fundamentales de la física clásica la termodinámica. La termodinámica tiene un nacimiento relativamente tardío, o sea, podemos hablar de la termodinámica, su formalización es de fines del siglo XIX, por supuesto que su campo se siguió ampliando a partir de ese momento, pero nace de manera bastante empírica y basada fundamentalmente en conocimiento práctico a principios del siglo XIX o mediados del siglo XVIII, pero fundamentalmente principios del siglo XIX, hasta que se formaliza matemáticamente con toda la potencia metodológica de los métodos matemáticos avanzados a fines del siglo XIX. Después tenemos, para no dejar de lado otro campo fundamental de la física, lo que se conoce como la física moderna. O sea, la física clásica dominó el mundo hasta el siglo XIX. Hasta fines del siglo XIX prácticamente podíamos decir que todo tratamiento físico, incluso toda aspiración de los físicos, pasaba por interpretar el mundo de acuerdo a estas ramas que se habían desarrollado de forma más o menos tardía. Cuando termina el siglo XIX, prácticamente en la transición del siglo XIX al siglo XX, ocurre un gran terremoto, aparecen fenómenos nuevos, descubre la radiactividad, se empieza a conocer cuál es la estructura de esas entidades que incluso se consideraban que eran totalmente abstractas y teóricas, buenas para explicar las cosas, pero sin una existencia real confirmada, que son los átomos, y empieza a moverse el edificio de la física de manera bastante dramática, hasta el punto de que en un momento dado parecía que nada quedaba sobre sus cimientos. Ahí nace la física moderna. La física moderna tiene dos ramas, fundamentalmente la física relativista, la que se desarrolla a partir de la teoría de la relatividad de Einstein, que tiene que ver con el macrocosmos fundamentalmente, con lo que pasa con las grandes escalas espaciales, temporales, o sea, fenómenos como la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo, los agujeros negros, todo eso caería dentro del estudio relativista. Y finalmente la física moderna tiene la rama cuántica, que es la más moderna de las ramas de la física moderna,
que tiene que ver con la manera en que se intercambia la energía y todas las consecuencias que se derivan de esa forma de estudiar, de concebir la energía y las partículas como entidades que pueden tener comportamiento dual. La física cuántica es la responsable de que interpretemos al átomo de la manera que lo interpretamos hoy en día, con sus niveles energéticos, con los saltos cuánticos de los electrones, con la absorción y emisión de luz, visible o no, en determinadas longitudes de onda. Todo eso tiene que ver con la física cuántica. Pero a nosotros nos interesa, por ahora, dedicarnos a la termodinámica. La termodinámica, a su vez, la podemos subdividir en dos áreas que responden más que nada, más que dos ramas de la termodinámica, o dos áreas diferentes de la termodinámica, tienen que ver con dos enfoques diferentes de abordar el estudio de los fenómenos termodinámicos. Uno, el primero que surgió, se conoce como termodinámica clásica, y el segundo enfoque es la termodinámica estadística. La diferencia fundamental entre la termodinámica clásica y la termodinámica estadística es qué variables son tenidas en cuenta para el abordaje del estudio de los sistemas termodinámicos. En la termodinámica clásica fundamentalmente nos manejamos con variables de estado termodinámico, lo que se conocen como variables de estado termodinámico, que incluyen, vamos a poner variables de estado, las variables de estado termodinámico pueden ser la presión del sistema, por ejemplo, en un sistema gaseoso, la presión a la que se encuentra sometido ese gas confinado por las paredes del recipiente, el volumen, vamos a sacar unas cuantas flechitas, presión, volumen, temperatura, cantidad química, por ejemplo, la masa podría ser otra variable termodinámica de estado. Se trata de variables fundamentalmente presión, volumen y temperatura, variables macroscópicas, o sea, variables que representan a un número muy grande de partículas que forman parte del sistema. Cuando nosotros medimos la presión de un gas, lo que estamos haciendo es determinar cuál es la relación entre la fuerza que ejercen las moléculas de gas que chocan contra las paredes del recipiente, ¿sí?, con respecto a la superficie de esas paredes, o sea, la unidad de presión, fuerza dividido superficie. Nosotros no estamos tomando individualmente cuál es el impulso que le aplica a cada una de las moléculas que choca contra la pared para después considerar la sumatoria de todos esos efectos microscópicos y llegar al concepto de presión. No, utilizamos dispositivos que llaman, por ejemplo, manómetros, que nos permiten medir la presión total del sistema, independientemente de cualquier consideración sobre cuál sea la composición del sistema. Es más, podemos llegar a hacer un estudio bastante razonable de la presión de un sistema sin tener presente la teoría, por ejemplo, cinética molecular, que es la que nos permite explicar a escala microscópica qué es lo que está pasando dentro de ese sistema y por qué aparece una magnitud que llamamos presión. Lo mismo, bueno, el volumen que ocupa el sistema que estamos estudiando, la porción del espacio que ocupa ese sistema que estamos estudiando, es una variable macroscópica. La temperatura, que también tiene que ver con las energías cinéticas moleculares, con la energía cinética media de las moléculas que se mueven allí, pero se conocía la temperatura, se construían termómetros, se medía la temperatura y se la utilizaba por cálculos mucho antes de que estuviera consolidada la teoría cinética molecular. Que sí que la temperatura como variable termodinámica de estado es igualmente válida aún prescindiendo de cualquier tipo de consideración microscópica para el sistema. El número total de partículas se incorpora ahí, aunque ya implica el conocimiento de que ese sistema es un sistema formado, o sea, implica
la asunción como cierta del modelo partícula vacío, y que los sistemas macroscópicos están formados por números muy grandes de partículas que conviene agruparlos en esa cantidad 6,02 por 10 a la 23, el número Avogadro de partículas que llamamos mol. Pero lo incluimos dentro de las variables termodinámicas de estado útiles para la termodinámica clásica, porque frecuentemente nos vamos a encontrar con n minúscula, también con n mayúscula. El número total de partículas reales pueden llegar a aparecer, pero sería ya como un apartamiento un poquito más estadístico de la termodinámica que llamamos clásica. Bueno, la termodinámica estadística no nos vamos a detener mucho en ella, porque el enfoque nuestro estudio va a ser fundamentalmente clásico. Vamos a basarnos en el estudio de estas variables. La termodinámica estadística precisamente hace referencia a el comportamiento de poblaciones de partículas cuyo comportamiento precisamente, cuya conducta dentro del sistema es predecible de acuerdo a determinadas leyes conocidas, aceptadas y trabajadas estadísticamente. O sea, se considera que el sistema tiene determinadas propiedades de acuerdo a el comportamiento estadístico de una cantidad de entidades individuales. La teoría cinética molecular podría ser un ejemplo de un abordaje estadístico a la rama de la termodinámica, a esa rama de la física que llamamos termodinámica. Ahora bien, no hay ningún conflicto entre ambas. Tanto la termodinámica clásica como la termodinámica estadística llegan a las mismas conclusiones. Es más, las conclusiones a las que se abordó mediante la termodinámica clásica fueron confirmadas y fueron explicadas también a la luz del tratamiento estadístico de los sistemas. Quiere decir que no es que haya una contradicción o que una de las ramas sea incluso un caso particular sea un caso particular con respecto a la otra y que esté incluida dentro de la otra. En realidad son tratamientos diferentes, abordajes diferentes, pero que conducen a las mismas conclusiones. ¿Y cuáles son esas conclusiones a las que se puede llegar por la vía clásica o por la vía estadística? Bueno, esas conclusiones reciben el nombre de leyes o principios de la termodinámica. Leyes o principios, en realidad principios es el nombre adecuado, aunque los van a ver a menudo indistintamente como leyes de la termodinámica o principios de la termodinámica. ¿Por qué principios y no tanto leyes? Porque las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, en principio tienen un intervalo de validez para el cual son aplicables. Por ejemplo, las leyes de Newton, que nos han ayudado muchísimo a comprender el mundo y nos siguen ayudando a poner satélites en órbita, enviar sondas espaciales, estudiar la balística de un hecho delictivo, estudiar desde el punto de vista de la mecánica vinculada, mecánica en el sentido más prosaico del término, cómo ocurrió un choque, por qué ocurrió esta abolladura, quién choca a quién. Bueno, para entender todo eso usamos las leyes de Newton, no recurrimos a las leyes de la física cuántica, no recurrimos a la física moderna, utilizamos la física clásica, pero sabiendo que esas leyes se cumplen dentro de tienen un determinado intervalo de validez, fuera del cual dejan de ser aplicables. Por ejemplo, las leyes de Newton son válidas y prácticamente se cumplen con un rigor más allá de las posibilidades del error experimental para para sistemas materiales que se mueven a velocidades relativamente lentas y que tienen dimensiones relativamente grandes. O sea, para sistemas macroscópicos que se mueven lentamente. Lentamente puede ser un meteorito, o sea, pueden ser unos cuantos centenares de kilómetros por hora o de miles de kilómetros por hora, pero desde el punto de vista físico son velocidades lentas comparadas por ejemplo con la velocidad de la luz. Ahora bien, si nos internamos en el mundo de lo muy pequeño, el mundo atómico,
fue lo que sucedió. Cuando se pretendió estudiar al átomo utilizando lo que se conocía de física clásica, nos encontramos con que la herramienta no servía, era muy limitada. Hubo que crear una nueva física para poder comprender qué era lo que estaba ocurriendo a una escala tan pequeña como es el mundo atómico, para entender cómo se comporta un electrón, incluso para entender qué es un electrón. O sea que las leyes de Newton, tan útiles, tienen un intervalo de validez limitado. Dentro de la química hay un caso muy claro, la ley de conservación de la masa. La ley de conservación de la masa, enunciada por Lavoisier, es la ley madre de la química. Dice que en un sistema cerrado la masa permanece constante independientemente de los cambios que ocurran dentro del sistema. Es cierta siempre y cuando ese sistema no intercambie grandes cantidades de energía con el entorno. Cuando es un sistema cerrado puede intercambiar energía con el entorno. O si los intercambios de energía son muy grandes, la masa se modifica. Si se pierde mucha energía, disminuye la masa. Si se gana mucha energía, aumenta la masa. Quiere decir que la ley de conservación de la masa, tan útil para química, o sea que balanza en mano, esperamos que se cumpla cada vez que hacemos un experimento químico, en realidad es un caso particular para aquellos procesos en los cuales no se libera o no se absorbe demasiada energía. ¿Sí? Los principios, a diferencia de las leyes, son aquellos que se cumplen absolutamente siempre. Siempre se han cumplido, siempre se cumplen y siempre se cumplirán. Digo, parece hasta exagerado y presuntuoso decir que ¿cómo sabés que esas leyes se van a cumplir siempre? Bueno, espero cuando terminemos el tema, o a medida que vayamos avanzando, irlos convenciendo de que en realidad no hay forma de que estas leyes no se cumplan. Y cuando aparentemente no se están cumpliendo es porque o estamos cometiendo un error o porque hay alguna deshonestidad de fondo. Por ejemplo, cuando ustedes vean un móvil perpetuo, un artefacto que parece que está manteniéndose en movimiento sin necesidad de un aporte de energía externo, bueno, o es un engaño o una mentira directamente, o es un error de percepción que nosotros tenemos porque no estamos viendo de dónde viene la energía que proviene del exterior. Los principios se cumplen siempre. O sea, las leyes o principios de la termodinámica, las llamemos como las llamemos, se cumplen absolutamente siempre y siempre se cumplirán. Como principio es una palabra muy larga y ley es más corta, voy a traicionarme a mí mismo y voy a poner leyes de la termodinámica, voy a escribir ley para referirme a las leyes, por lo menos cuando escribo. En el lenguaje capaz que digo más a menudo principio. Bueno, no se mataron mucho poniéndoles nombre. Las leyes de la termodinámica o principios de la termodinámica son estos cuatro. La ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. ¿De qué trata cada una? Vamos a ver un resumen general de a qué se refiere cada una de estas leyes y después vamos a ir, a medida que avancemos en este curso, estudiando en detalle cada una de ellas. Nos vamos a detener fundamentalmente en la primera y la segunda ley, que son por lejos las más importantes. Pero el andamiaje no estaría completo si no tuviéramos presentes a las otras dos, así que vamos a mencionarlas un poco a las cuatro, de manera muy resumida. Bueno, la ley cero define el concepto de temperatura y define a su vez, como complementario al concepto de temperatura, al concepto de equilibrio térmico. Temperatura y equilibrio térmico. O sea, es la ley que nos permite construir termómetros. O sea, del enunciado de la ley cero surge la termometría. La termometría es una aplicación de la ley cero de la termodinámica. Pero no nos vamos a detener ahora en ella. Simplemente tengan en cuenta que el concepto de temperatura emerge de eso que llamamos ley cero de la termodinámica. La primera ley. La primera ley es una ley de la conservación de la energía. La podemos resumir con nombre vulgar y bastante conocido, es la ley de conservación de la energía. Entrando en detalle podemos decir que hay algunas cosas más que aclarar, pero por ahora nos vamos a quedar con eso.
conservación de la energía. No fue fácil que la humanidad entendiera que todas las diversas formas en las que se manifiesta la energía, luz, movimiento, calor, eran parte de una misma realidad que se manifestaba de formas diferentes y que eran interconvertibles. O sea, la ley de conservación de la energía lo que nos dice en definitiva es que la energía se transforma, no se crea ni se destruye. Una forma de energía puede transformarse en otra, pero la energía siempre va a estar ahí. Es una ley de conservación, como su nombre lo indica. ¿Sí? Ahora viene la segunda ley. O sea, la primera ley ya nos está poniendo determinadas limitaciones, porque nos dice que la energía se conserva. Quiere decir que yo no puedo crear energía de la nada. Si yo tengo una cantidad determinada de energía, puedo transformarla en otra forma de energía. Si está en una forma, la puedo transformar en otra, pero no puedo transformar 100 joules de energía en 120 joules de otra forma de energía. 100 joules de energía eólica, transformarlos en 120 joules de energía eléctrica. No hay molino, no hay aerogenerador que pueda hacer eso. Estaría creando energía de la nada. Quiere decir que la primera ley me dice que no puedo ganar energía extra si no viene de otra fuente que ya tuviera esa energía presente. La segunda ley todavía nos agrega otra limitación. La segunda ley la podemos asociar con un concepto que es el de entropía. Es un concepto bastante oscuro que trataremos de que a lo largo del curso vaya adquiriendo mucha más claridad, porque se dicen muchas cosas de la entropía que a veces confunden más de lo que aclaran. Y tiene que ver con el rendimiento de las transducciones. O sea, una transducción es una transformación de una forma de energía en otra. O sea, un transductor, no sé dónde ponerlo, transductor no es el tema del curso, pero un transductor es un dispositivo que recibe energía de una forma. Por ejemplo, un aerogenerador recibe energía mecánica del viento y lo transforma en energía eléctrica. Actúa como un transductor. ¿Sí? Bueno, existen una lámpara eléctrica, recibe energía eléctrica y lo transforma en radiación electromagnética, en luz y en calor. Es un transductor. Una célula actúa como un transductor también. En la mitocondria ocurren cambios químicos que después se manifiestan en el trabajo celular. Por ejemplo, el bombeo de iones a través de la membrana celular. Estamos utilizando energía química para generar otro tipo. Por ejemplo, la contracción muscular, que se transforma en energía mecánica, consume energía química, ATP, y ahí tendríamos también un ejemplo de transducción a escala biológica. Quiere decir que un transductor es cualquier dispositivo que transforma una forma de energía en otra. Bueno, la segunda ley lo que dice que las transducciones no pueden tener un rendimiento del 100%. O sea que el tema de la segunda ley es la entropía y el rendimiento. Hay un símbolo, pero como no lo saben, vamos a escribirlo ahora así. Rendimiento, palabra larga, de las transducciones. Lo que sería lo mismo por la entropía y rendimiento de las transformaciones energéticas, cuando una forma de energía se transforma en otra. De eso nos vamos a ocupar cuando estudiemos la segunda ley de la termodinámica. O sea que lo que me está diciendo la primera ley es que no puedo ganar energía, no puedo crear energía de la nada, y si la energía aparentemente está desapareciendo, en realidad se está transformando en otra cosa, no puede desaparecer. La segunda ley me dice, bueno, sí, no podés ganar, pero tampoco podés empatar, ¿no? Lo cual ya es más grave. Ya no poder ganar es triste, no poder empatar se vuelve más triste todavía, porque quiere decir que si yo tengo una determinada cantidad de energía de una forma y la quiero transformar en otra, no voy a poder transformar toda esa energía en la que yo necesito, sino que va a haber una parte de esa energía que la voy a perder. O sea, no puedo ganar, no puedo empatar. Es tremendo.
Vamos a la tercera ley, que la vamos a tratar solo marginalmente, pero tiene que ver fundamentalmente, si tuviéramos que escribirlo en el poco espacio que tenemos y que fuera lo más descriptivo, a pesar de ser pobre en la descripción, diríamos que la tercera ley lo que nos dice es que es imposible alcanzar la temperatura mínima conocida, la temperatura mínima teórica, que es el 0 Kelvin. O sea, ustedes ya saben que si nosotros a un gas perfectamente ideal le disminuimos la temperatura, su volumen disminuye. Bueno, ¿hasta cuándo disminuye? Bueno, si el gas se comportara idealmente, disminuiría hasta que su volumen fuera 0. O sea, no vamos a tener un volumen negativo. Volumen puede ser muy pequeño, puede ser 0, pero no puede ser negativo. Volumen negativo no tiene significado físico. Bueno, ¿a qué temperatura un gas ideal alcanzaría un volumen 0? Se calculó esa temperatura haciendo extrapolaciones y se llegó con mucha precisión a que ese valor es menos 273,15 grados Celsius. A esa temperatura la llamamos 0 absoluto y es la temperatura que nos permite construir la escala absoluta, la escala Kelvin de temperaturas tan útil en ciencia. Bueno, la tercera ley de la termodinámica lo que me dice es que no es posible, mediante una serie de pasos, llegar a una temperatura igual a 0 Kelvin. Nos podemos aproximar muchísimo, de hecho estamos muy cerca, pero nunca vamos a llegar a la temperatura de 0 Kelvin, menos 273,15 Celsius. Es una de esos límites físicos, como la velocidad de la luz. Ningún objeto material puede alcanzar una velocidad igual a la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, ningún sistema puede alcanzar una temperatura igual a 0 grados Kelvin. Ni hablar menor, pero no puede alcanzar una temperatura igual al 0 Kelvin. Así que la tercera ley la podríamos resumir como la imposibilidad de alcanzar el 0 Kelvin. O sea, temperatura T igual 0 Kelvin. Es imposible alcanzar esa temperatura.